Un saludo cordial para todos los que visualizan el programa, y cada vez que tengo la oportunidad de compartir la palabra o ministrar la palabra, yo no solamente enfatizo de que hay que leer la palabra o que hay que oír la palabra, sino que también hay que indagar la palabra de Dios, como está escrito en su palabra, el Evangelio de San Juan, el capítulo 5 y el verso 39. Yo lo voy a leer este texto para que tengamos una idea de lo que dice la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar quiere decir indagar, buscar, ¿sí? La respuesta, buscar aquello que nos da la seguridad de que estamos realmente buscando la palabra de Dios y de la manera correcta para poder interpretar lo que Jesús nos quiere decir, o que toda la palabra de Dios nos dice a través de cada versículo, a través de cada capítulo escrito en las Sagradas Escrituras. Así que en una oportunidad Jesús con sus discípulos estaba en la barca haciendo una travesía como tantas veces, y nos relata la palabra de Dios que de pronto se desató una gran tempestad en medio del mar. Dice que los vientos eran tan fuertes, ¿sí?, que las olas sobrepasaban la barca y por poco se hundían. Entonces los discípulos gritaron con gran temor, ¿no? Y Jesús, que estaba en la barca, se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y dice la Escritura, y se hizo una gran bonanza. Quiero decirle algo, que Jesús no hizo este milagro de poder someter a la tempestad, a los vientos, creo que era un viento huracanado, ni tampoco a las olas del mar que eran sacudidas por el viento. No lo hizo desde el modo natural, sino que lo hizo desde el modo sobrenatural, a través de la dimensión espiritual, porque nadie que no se mueve en la dimensión sobrenatural puede hacer estos milagros. Nadie puede sujetar los vientos, nadie puede frenar a los vientos, ni aun las olas, ¿sí?, que se encrespan y se elevan en grandes escalas. Así que Él lo hizo desde el modelo sobrenatural, y esto es una dimensión, o sea, la fe misma es una dimensión. Jesús se movía en el modo sobrenatural, aunque Él estaba en un cuerpo físico, pero la palabra de Dios dice que el poder sobrenatural de la fe, ¿sí?, solamente opera desde los niveles sobrenaturales. Es decir, que fue la forma donde Jesús siempre operaba y siempre se movía de esta manera. Y los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Claro, porque Jesús pudo, a través de la autoridad que tenía, hacer estos milagros. En otra oportunidad también, porque no fue la única, sino que en otra oportunidad también Jesús hizo milagros y señales. Ahora, lo que le estaba compartiendo ahora, que no lo voy a leer en los textos por cuestión de tiempo, pero está en el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo. También lo puede encontrar en el capítulo 4 del Evangelio de San Marcos, y en el capítulo 8, versículo, o a partir del versículo 22, en el libro de San Lucas. Así que en otra oportunidad Jesús también estaba con sus discípulos, pero Él no sube a la barca, sino que Él envía por delante a los discípulos para que pasen a la otra orilla, mientras que Él se quedó a despedir la multitud. Recuerdo que eran aquellos 5,000 hombres donde Jesús había multiplicado el pan, y todavía no había llegado la noche, puesto que antes no había alumbrado eléctrico ni iluminación. Entonces, antes de que llegue la noche, Él tenía que despedir a toda esa gente que llega a su casa. Y entre tanto que llega la noche, Él sube al monte a orar. Pero en el Evangelio de San Mateo, y el capítulo 14 y el verso 25, que yo lo voy a leer, dice esta palabra. Capítulo 14 del Evangelio de San Mateo,
Y el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Quiero decirle que el tiempo antiguo se componía de 12 horas diurnas y también 12 horas nocturnas. O sea que si amanecía a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde concluía el día. Y la noche también concluía. Y las vigilias eran repartidas en 4 vigilias de 3 horas cada uno, que hacían las 12 horas nocturnas. Y cuando leemos la palabra nos dice que a la cuarta vigilia. Quiere decir que esto nos quiere decir que entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana estaba la cuarta vigilia. Así que fue más o menos esa hora que Jesús venía andando sobre las aguas del mar. Y también significa que pasó orando toda la noche. Así que qué tremendo, ¿no? Así que encontramos Jesús venir sobre las aguas del mar caminando. Y los discípulos, al ver, tuvieron temor y dijeron, es un fantasma. Y Jesús le dijo, bueno, no. Soy yo, no es ningún fantasma, soy yo. Lo que pasa es que los discípulos nunca vieron a nadie caminar sobre las aguas del mar. Entonces, seguimos el texto bíblico, versículo 28 de este mismo capítulo 14 y hasta el versículo 30. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí vemos que Jesús venía caminando sobre las aguas del mar. Pedro, cuando se da cuenta que Jesús era aquella persona que venía sobre las aguas del mar, él le dice, si eres tú, di que yo vaya a ti caminando sobre las aguas del mar. Lo que Pedro dijo, si tú pudiste caminar sobre las aguas del mar, yo también puedo caminar, ¿no? Y eso es entrar en un nivel de fe. Es que Jesús cuando le dice ven, es como que abrió una ventana en el mundo sobrenatural donde Pedro fue introducido en ese mundo sobrenatural de la fe, por la forma que él también ahora pudo caminar sobre las aguas del mar. Pero después comenzó a hundirse porque dice que puso la mirada en los vientos. Dice el fuerte viento que soplaba, ¿sí? Y a causa de esto tuvo miedo. Quiero decirlo que el miedo, el temor, no es parte del mundo sobrenatural. Entonces, el miedo y el temor, ¿sí? Y la duda, porque Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda, el temor, el miedo pertenecen al mundo natural. Entonces es allí cuando él comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque él salió de la posición sobrenatural, de aquella ventana espiritual que le abrió el Señor para que él caminara sobre las aguas y comenzó otra vez a hundirse porque realmente él estaba con miedo y con temor. Y cuando hay miedo y cuando hay temor, no hay fe suficiente para poder caminar sobre las aguas del mar. ¡Qué tremendo! Pero aquí nos deja una experiencia maravillosa porque vemos al apóstol Pedro, ¿sí? Que era muy impulsivo, ¿no? Y él quería caminar, ¿sí? También sobre las aguas del mar. Y esto no solamente para nosotros, que nos animamos, es también para cada uno de aquellos que quieren entrar en el mundo de la fe. Sí, pero es necesario escudriñar la Escritura para poder tener una comprensión más real y directa de la palabra de Dios. Que cuando venga la orden y nos diga ven, porque sin la orden, o sea, sin la inspiración, no podemos entrar en el mundo sobrenatural de la fe. Me acuerdo allá por los años 80, un pastor coreano que es muy conocido, el pastor Chong Gi-cho, escribió un libro que se llamaba La Cuarta Dimensión. Es lo que estoy hablando. La dimensión sobrenatural de la fe es una dimensión, es una posición, ¿sí? Sobrenatural donde a través de ella se puede hacer milagros, sanidades, liberación, cuantas cosas que no nos es posible hacer desde la posición natural, pero sí desde la posición sobrenatural cuando
entramos en el mundo de la fe. Qué bueno es porque Jesús mismo nos invita a que tengamos fe. Jesús le dijo en una oportunidad a un hombre: tened fe en Dios, porque la fe es la certeza de lo que esperamos y es la convicción de lo que no vemos. Pero si creemos, a través de la fe podemos alcanzar grandes resultados. Así que te invito a que tú también puedas escudriñar las Escrituras y puedas encontrar en ellas no solamente la vida eterna, sino poder encontrar esa ventana donde te introduce al mundo sobrenatural de la fe, a esa posición maravillosa de donde se puede hacer los milagros, de donde se puede orar por los enfermos y ellos pueden ser sanados. ¿Cuántas cosas maravillosas podemos encontrar en la palabra de Dios? Así que a través de esta palabra vamos a recibir la fe para que podamos nosotros caminar en el mundo de la fe, en esta dimensión maravillosa donde todo las cosas son posibles para el que cree. Así que si tú crees, también es para ti la bendición de esta palabra. Así que en otra oportunidad quizás esté ampliando un poquito más esta palabra, si Dios lo permite, y estaré hablando también de la fe que todo lo puede, la fe que todo lo vence, la fe que es importante en cada uno de nosotros. Así que si nos movemos en fe, estamos seguros que estamos caminando realmente en una posición donde podemos ver los grandes milagros y donde podemos encontrar la respuesta de aquella palabra que Jesús dijo a sus discípulos. Dijo que Él no ponía ningún techo a nadie. O sea, Él no dejó el poder limitado. La fe es un poder, pero Él dijo: el que cree en mí, las obras que yo hice, las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces, quiere decir que no hay límite para la fe. Y si nosotros también, como Pedro, nos dejamos llevar por la fe, vamos a entrar en ese mundo maravilloso de la fe. Que Dios te bendiga y será esta nueva oportunidad si el Señor así lo permite.